Largui Ramachani está viviendo su mejor momento en el Valencia porque suma 3 goles en las últimas 3 jornadas, 2 de ellos clave para conseguir 6 puntos que alejan a los de Corberán de puestos de descenso, y los datos demuestran, Sara Carmona, que su influencia va increciendo. Totalmente, Robert, ¿cómo estás? Analizar hoy al Valencia ha sido bastante interesante por muchos motivos, porque se junta curiosidades con balón que además vienen avaladas por el físico. Por supuesto, el spoiler más que evidente tenía que ser el prota Ramachani, pero vamos a intentar poner el foco en el equipo a ver qué le está permitiendo también llegar a los balones que llega. Y el dato que hemos encontrado en Valencia es de los que nos gustan. Sí, Primero, muy bien stats. Muy bien stats. Primero porque habla de la intensidad, ¿no? Pero de la máxima. De esas acciones a más de 28 kilómetros por hora, pero que encima no de forma unitaria, acciones a más de esa velocidad, sino en los metros que mantienen esa velocidad. Que esto es una barbaridad, Robert. Es decir, potencia para alcanzar una máxima velocidad y encima mantenerla a los máximos metros posibles. Y con esto alcanzan el top 1 de la liga en metros a más de 28 kilómetros por hora por acción. Tremendo esto, Robert. Buenísimo, buenísimo. Primero porque indica que hay voluntad del equipo en hacer esa clase de carreras, que es lo primero. Tienes que querer alcanzar esa clase de velocidades, y después que tienes la habilidad, la potencia de piernas, digamos, para poder ese perfil condicional para llegar, lo que al final no hay tantos equipos que tengan jugadores capaces de repetir esa clase de esfuerzos. Totalmente. Mira, normalmente aquí en Beyond Stats, cuando analizamos estas acciones a más de 28 kilómetros por hora, al menos, Robert, tienen que tener 10 metros, que ya es para una acción a esta intensidad. Pero en este caso, para que os hagáis una idea, la media del Valencia es mantener esta intensidad más de 20 metros, casi 21 por acción. Sí. Es que es una locura. Que es que, hablando de lo que dices, que me parece interesante, es que ya solo para ponerte a más de 28 km por hora necesitas una serie de metros para arrancar y conseguirlo. Y después mantenerte, como dices, 10 metros. Eso es. Habla de que tiene esa clase de jugadores, y ahora hablaremos de perfiles concretos, pero que tiene jugadores capaces de hacerlo. Y por supuesto, y creo que es principal decirlo, también tiene un entrenador que está siendo capaz de hacer al equipo entender lo importante que es ser tan intenso y alcanzar esa clase de velocidades. Es que muchas veces cuando pensamos en las altas intensidades, todos, yo creo que a mí me pasa y me pasaba, tenemos la tendencia a pensar en acciones con balón. Pero vamos a intentar reeducar a esa cabeza en las acciones de alta intensidad y pensemos en que un equipo como el Valencia en muchas circunstancias está en disposición de robar el balón. Eso es. Y ahí es cuando ponemos el foco, Robert, en las recuperaciones. Y una cuestión que me encanta del Valencia es que es top 3 de toda la liga, de toda la competición, Robert, en recuperaciones, a las que influyen esas acciones a más de 28 kilómetros por hora, en ventaja. Es decir, clave, que es el tercer equipo que cuando recupera el balón, en más ocasiones tiene a más compañeros que rivales por delante del balón de camino a portería rival. Esto es tremendo, porque no solo habla de voluntad, habla yo creo que de un criterio posicional importante y encima mantenido en el tiempo por partido y durante toda la temporada, a pesar, evidentemente, de haber pasado momentos más duros. Sí, al final tienes que crecer de esta parte. Quizá hay momentos donde, bueno, no te encuentras con balón, te falta, digamos, esos mecanismos asociativos o de puro talento, porque, bueno, estás en un momento de unas bajas, pero si tú conservas esta capacidad de ser ordenado, de estar juntito y de tener, como tú dices, una propuesta colectiva que físicamente tiene capacidad y que también está ordenado, pues consigues recuperaciones en ventaja, como tú bien dices. Tenemos una jugada que has encontrado que me parece buenísima porque engloba muy bien. Es una jugada súper loca, es una jugada en la que normalmente estás con ese uyuyuy de recuperan, no recuperan. Y lo tiene todo porque vemos como el defensa, el Valencia se con línea de 3, mete a Guido dentro, buen fichaje, y a partir de aquí se soltaron los caballos. Ahora, eso es, ahora todo el mundo... Fíjate, Thierry. Con el kilometraje activado. Mirad, Thierry, qué pasada, casi llega, pero es mira que cómo va, en segunda línea... Mira cómo va Sadik. Y ahora la va a poner, y también hay un jugador que va a llegar aquí al rechace, que creo que es Javi Guerra. Y que también, por esas altísimas intensidades, si os fijáis... Pero ahí ha habido como... El balón lo ha puesto en disputa 3-4 veces más o menos. Eso es. Y el Valencia se lo ha llevado todos por la capacidad de alcanzar esas velocidades y la voluntad de ganarlo. Totalmente, pero es que si te fijas, primero entra esa presión con una intensidad tremenda en lateral. Estamos hablando ya de las líneas que están empezando a presionar. No llega, saca el balón jugado, en este caso Osasuna, y el segundo jugador tampoco llega, y lo que estás diciendo, de repente recupera y llega ese tiro que estábamos viendo, que en primera instancia es de Guerra, que es un espectáculo. Dicho lo cual, en muchas ocasiones estas altas intensidades a veces
simulan un juego un poco roto, ¿no? En alguna ocasión En sabes disputa. que en disputa totalmente. Pero claro, esto llegan ciertos minutos en los que hay que intentar mantener esa intensidad y si tú reincides, acabas robando y acabas teniendo una ocasión de gol. Con lo cual yo creo que es Y interesante. esta jugada ya era segunda parte, mitad, avanzado, donde quizá las piernas cuesta un poco más, pero vemos como Valencia Total. tiene esa capacidad. Quiero que veamos esta infografía que vais a ver en pantalla, Robert, es del Valencia solo en el partido contra Osasuna. Y aquí estáis viendo todos los sprints intensos. Estos no tienen que ser solo los de 28 km por hora. Aquí pueden entrar en el cómputo cerca de 24 km por hora, que ya son intensos. Sí. Pero quiero que veáis lo más interesante para mí. Primero, la longitud de estos sprints, que es por lo que hemos hablado de este dato. Es tremenda. ¿Veis alguna flechita más corta para llegar a un mínimo de 10 metros? Sí, pero Pero es brutal. esfuerzos largos. Las rayas parecen con tiralíneas, las líneas que van de campo a campo. Hay alguna casi que parece de portería a portería, de último tercio a primer tercio, que es tremendo. Y recordamos, solo en el partido contra Osasuna. Y en la siguiente infografía que vais a ver ahora en pantalla, son todas las recuperaciones solo en el partido contra Osasuna que hizo el Valencia. Muchos de los sprints previamente mostrados tienen como objetivo recuperar el balón, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo estáis viendo. Los pocos que no son exitosos están muy cerquita de zona de saque de banda, que probablemente sea ahí una pérdida final que no ha terminado de llegar. Otro dato que vamos a dar en este momento, antes de ver la última infografía, es que el Valencia es top 3 en despejes, es decir, en muchas ocasiones recuperan el balón manteniendo la posesión, Robert, y en otras muchas el balón queda fuera, pero haces que el equipo rival tenga que volver a construir jugada desde una zona menos beneficiosa. Y ya para terminar, algo curioso. Ahora nos salimos de esa fase defensiva, Robert, y solo quería mostrarte que prácticamente todos los goles, menos 1 o 2 del Valencia esta temporada, vienen de un carril absolutamente central. Sí, que al final es donde se sabe que hay mayor expected goal siempre, ¿no? Porque Sí. al final tienes toda la portería, digamos, ese cono que se forma, ¿no? Con respecto al lanzador de los palos, siempre tienes más posibilidades. Esto, bueno, dentro de lo que hay, puede ser previsible. Lo que quizá llama la atención es que no hay tantos goles lateralizados, ¿no? Eso es. Si luego te pones a videoanalizar las ocasiones de remate, y sobre todo las que van a puerta, en el momento en el que se escoran o dejan de tener ese ángulo, el Valencia pierde muchísima efectividad. Esto puede parecer obvio, pero muchas veces cuando se escoran tanto los tiros es porque ya has pasado líneas de defensa rival y a veces te quedas incluso solo con portería. Pero en este caso, cuando los tiros están tan centralizados, es muy habitual que además de portero tengamos defensas, otros jugadores en ese embudo de remate. Con lo cual, es curioso, yo creo que se han habituado a este tipo de remate. De momento le están sacando partido, Robert, así que ¿Duda? poco más podemos decir. Sí, al final, bueno, creo que colectivamente el Valencia ahora está mejor, seguramente. Al final, evidentemente, los puntos te hacen ver más guapo en el espejo. Total. Esto es desde que el fútbol existe. Pero hay perfiles individuales que explican el gran rendimiento de este Valencia y creo que un jugador que les ha cambiado la cara seguramente en esta segunda tramo es Lázaro Ramachani. Es una pasada lo de Ramachani. Normalmente cuando analizamos jugadores que han jugado mucho, os ponemos el dato total, para que sepáis que, bueno, dentro de los titulares habituales, cómo están los rankings. Pero en un jugador como el caso de Ramachani, y teniendo todos en mente el rendimiento de los últimos partidos, hemos puesto el foco en datos por encuentro. Es decir, ¿Vale? Lo que ha jugado, cómo ha rendido con respecto a sus compañeros. Es justo, porque al final un Es una acumulado pasada. con Ramachani que no ha sumado el volumen que Rioja, Totalmente. que tiene sentido, mucho sentido. Tiene sentido y sobre todo nos hace entender cómo rinden cuando están en el terreno de juego. Y bueno, el dato que hemos escogido es acciones de alto impacto ofensivo, porque sabéis que dentro de este dato que parece muy global entran cosas súper interesantes: goles, asistencias, remates bien orientados, pases que generan remate, acciones de alta intensidad, etcétera, etcétera. Y estamos viendo que Ramachani es el primero con bastante diferencia. Sí. Fijaos en el dato por encuentro. Con bastante diferencia, además. Y 2 fichajes están liderándolo, porque tanto Ramachani como Beltrán han sido 2 jugadores que han llegado este año, y es verdad que Beltrán sí que parecía que ya estaba entrando en el equipo desde hace 3-4 meses, pero a Largui le ha costado y ahora la verdad que parece inamovible para Corberán. Ya son 3 jornadas consecutivas marcando, 2 de ellos, como hemos dicho al inicio, para sumar, y además goles que han abierto el marcador, porque los 2 partidos en casa ha marcado el primer gol, que al final siempre es el que más cuesta. Es que ese es el psicológico, el que de verdad te hace creer que puede ser. Sí que había un dato curioso el Valencia, que no ha conseguido ganar
ningún partido que ha empezado perdiendo. Con lo cual, imagínate si es importante ese primer gol que te hace tener la certeza de que se puede y de que lo van a conseguir. Y lo estabas comentando perfectamente, sobre todo cómo ha rendido en los últimos partidos, en remates totales, con muchísima diferencia, top 1 del equipo, Sí. con más de un remate de diferencia con respecto a segundo, y en remates bien orientados, Robert, también la diferencia es brutal. Es decir, que te va a hacer una media de 3 partidos, el 33% van a ir a puerta y encima luego va a materializar. Por supuesto que varios goles han sido de penalti, pero normalmente Hay que meterlos. él ha propiciado, por supuestísimo hay que meterlos, además. Y a más veces contra es- Sergio Herrera, ¿eh? Bueno, Que es un gran para penaltis es un y más con la complejidad que tuvo el hecho de tener que repetir el penalti. totalmente. Porque con la cuestión de que Gallas invadió el Sí, área, invadió el área, hacer el segundo, oye, ahí siempre los nervios pueden Hacen aflorar factura. y Ramachani con sangre de hielo, podríamos decir, ¿no? Totalmente. Y Raikkonen metió el gol, así que como tú dices, son penaltis, pero hay que meterlos. Hay que meterlos, además, incluso cuando hablamos de los XG, también tiene una probabilidad que están del 0,75, 0,78, es decir, que no damos por hecho que un penalti Ni mucho tiene que menos. anotarse. Hay muchos remates cerquita de portería que tienen a veces más XG, con lo cual hay que meterlos, hay que tener esa personalidad de hielo para anotarlos, y a mí me encanta porque yo veía también el lenguaje corporal de los compañeros y celebran con una tranquilidad porque saben que lo va a meter. Y se está ganando todo lo que está consiguiendo. Quería enseñarte el mapa de calor, que ya es tradicional en esta sección individual de jugadores en Beyond Stats, para que viéramos la presencia que nos da este jugador en campo propio, incluso en esa salida de balón, importantísima para el Valencia, y cómo sin tener una presencia súper marcada en área rival, está prácticamente en todas las zonas Sí, a ver, de frontal. no es un jugador de área, está claro que no es un Totalmente. 9, entonces es normal que veamos más sombreadas las bandas y vemos ahí como, aunque está partiendo más desde derecha, también lo está haciendo desde izquierda, es un jugador que te vale para ambos todo. costados. Por ejemplo, el gol que habremos visto ya ante el Levante viene partiendo de la izquierda. Por cierto, gol ganador del mes, del mejor golero. Qué pasada, Golazo, de seguir, y es un espectáculo. Lo habréis Son visto goles que te cambian la dinámica, porque es un golazo tremendo contra un rival directo en ese momento por la permanencia, Total. que sigue siendo el Levante, que además viene de ganar y lo va a luchar hasta el final, pero son esos goles que al final demuestran por qué los jugadores pertenecen a la máxima categoría. Fíjate, y yo creo que ese tipo de goles, Robert, son los que también hacen que veamos un jugador con tantísima confianza, porque ese pedazo de chicharro te hace Totalmente. decir, oye, que soy buenísimo, que estamos aquí por algo 100%. y que el equipo tiene que tirar para arriba, y a veces, bueno, esas genialidades ayudan al equipo también a cambiar de tendencia. Fíjate, cuando quería mostrar de este mapa de calor, sabíamos perfectamente, bueno, que no es un jugador de área, y para argumentar esto, quería saber cómo habían sido sus pases profundos en lo que ha disputado esta temporada, en los minutos que ha disputado. Los pases profundos son aquellos que o rompen líneas o hacen que, bueno, el jugador que recibe se encuentre en una situación de ventaja, y son los que ves en pantalla. Ok, rompe líneas, es un jugador que ha habilitado, si te fijas, muchas acciones en zona final, pero son estos, bueno, un número comedido de acciones en profundidad. Ahora quiero que veas, Robert, los pases a último tercio de Ramazani. Son un espectáculo, es un jugador que habilita juego en área, y luego, obviamente, los hay verdes, los hay rojos, pero la gran mayoría de estos pases tan complejos son exitosos. Sí, a ver, al final tiene esa capacidad también para hilvanar, ¿no? Y ya a nivel te diría, de fan puro y duro, mola mucho ver de nuevo juntos a Sadik y Ramachani. Qué bueno. Que eran como la pareja de la Almería estelar, había mucho hype con ellos, es verdad que subieron y no consiguieron mantener la categoría, pero verles de nuevo juntos en Valencia, la verdad que, bueno, seguramente a la gente de la Almería se le escape una sonrisilla, quizá también una lágrima, no lo sé, pero ahora mismo los está disfrutando de Valencia, y son dos jugadores que Corberán necesita para subir el nivel del equipo, y de momento la verdad que les está funcionando. Les está funcionando, acompañan a la calidad con balón, acompañan a la efectividad, y encima acompañan a esa altísima intensidad que hemos dicho que los jugadores del Valencia están acometiendo para recuperar y para crear juego. Así que mucho hype con Ramazani y Sadik. Por supuesto que yo creo que juntos no valen como 1 más 1, valen muchísimo más porque son dos jugadorazos, y en cómputo general mucho más. Así que este ha sido el resumen de muy interesante, esta semana. muy interesante como siempre. Sara, te agradezco mucho todos estos datos. Vemos a Valencia como está 14º en la tabla, ha sacado 2 victorias en los últimos 3 partidos que le han despegado un poquito, está a 5 ahora mismo de los puestos de descenso. Se trabaja mejor, Sara, una vez cuando tienes esa distancia con respecto al descenso. Así que vamos a ver qué pasa con el Valencia de Corberán de aquí en adelante. De momento, muy buena pinta y con un Larry Ramachani espectacular. Nos vemos el próximo miércoles con más La Liga Beyond Stats. Chao. Hasta la próxima.